Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio que escribiera Mateo. Y vamos a leer en el capítulo 5 de Mateo, capítulo 5, en el versículo número 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice la palabra de Dios. Bien, vamos a escuchar ahora el mensaje. Bienaventurados los misericordiosos es el título del mensaje, y le damos el lugar a nuestro pastor, el presbítero Elías Gómez García. Buenas tardes, hermanos y hermanas en el Señor. En este día del Señor nos permita poder también abrir su palabra nuevamente para continuar con las enseñanzas que van fortaleciendo nuestro carácter cristiano. Y el día de hoy es a aludir a una de las bienaventuranzas dadas por el Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, en especial el verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos es el tema a compartir. Y de aquí surge la pregunta: ¿qué es la misericordia? Misericordia es compasión por la gente en necesidad. Misericordia es amor hacia quienes están en miseria. Es tener un espíritu perdonador hacia el pecador. La misericordia abarca tanto un sentimiento de bondad como un acto bondadoso. La misericordia no es otra cosa que una de las perfecciones de nuestro Dios. Es el Salmo 103, verso número 8, que nos recuerda que misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. A la luz también de los versos 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Es de esta manera que también el Nuevo Testamento nos alude a Dios como un Dios misericordioso. Y es la segunda carta de Pablo a los Corintios, donde dice el verso 3, 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias. Nuestro Dios, por lo tanto, es un Dios misericordioso y muestra su misericordia continuamente. Este texto bíblico nos está hablando, Mateo 5:7, de los ciudadanos del reino. Por lo tanto, si Dios es misericordioso, nosotros como ciudadanos de su reino también debemos de demostrar misericordia. Por lo que a la luz de este texto de la Escritura hemos de resaltar ese acto, bien a la bienaventuranza que los misericordiosos tienen. El texto bíblico que dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Quiero hacer entonces 3 aseveraciones. La primera es que la práctica de la misericordia importa. Que la práctica de la misericordia es un deber cristiano. Y la práctica de la misericordia debe ser mostrada a todos, indistintamente. La práctica de la misericordia importa. La Biblia está aludiendo a los misericordiosos y dice, ellos alcanzarán misericordia. Entonces sí importa. Y quiero hacer alusión a 3 textos en relación a ello. El libro de Mateo 18, verso 23 al 35. La Escritura señala aquí donde Jesús ejemplifica la dureza de corazón que no permite
perdonar a otros. Y él la ejemplifica con la parábola de los dos deudores, la cual consiste en uno que fue perdonado, pero él no quiso perdonar. Y es donde la Biblia señala pues claramente que el precepto dado allí: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El punto es que la misericordia importa. Y parte de la misericordia es tener ese espíritu perdonador hacia el pecador, reconociendo que también nosotros faltamos y fallamos. Bien, la Biblia dice, ¿verdad?, que si algún hermano de vosotros cayera en pecado o en alguna falta, vosotros que sois espirituales, hemos de restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a sí mismo, no sea que también uno sea tentado. Gálatas 6:1. La práctica de la misericordia importa, y a la luz del mismo evangelista Mateo, en su capítulo número 25, los versículos 31 al 46, donde Jesús enseña acerca de la repercusión de nuestros actos o las repercusiones de nuestros actos. Dice la Escritura: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Es a la luz de este texto de la Escritura donde es importante entender que nuestros actos importan, tienen consecuencias y en ese sentido repercuten. Y dice el texto que pueden repercutir hasta la misma eternidad. De igual manera encontramos en el libro de Lucas, capítulo número 10, del versículo número 29 al 37, donde Jesús nos habla de que la misericordia es algo tanto teórico como práctico. El relato en sí usted le conoce, se le ha atribuido como título El buen samaritano. Y ante la pregunta ¿quién es mi prójimo?, Jesús da este relato acerca de este hombre que cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Pasó un sacerdote, pasó un levita y hasta que pasó un samaritano, el cual cuidó y procuró que este hombre se recuperara físicamente de sus lesiones. Y la pregunta que Jesús hizo ante tal relato, posterior al relato, es: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Por lo que la misericordia sí importa, porque la Escritura dice que los que son misericordiosos alcanzarán misericordia. Y hay una dicha detrás de este hecho de la práctica de la misericordia. Pero de igual manera entonces Jesús está dando esta enseñanza en Mateo 5:7 en el contexto de que está instruyendo a los suyos de cómo se vive el cristianismo, cómo se ejerce un carácter cristiano. Por lo que la práctica de la misericordia se constituye en un deber cristiano. Y quiero hacer referencia a esta aseveración de que es un deber cristiano en base a 4 textos de la Escritura. El primero, Romanos 15:7, donde la Biblia nos habla de la importancia de recibirnos unos a otros. Y el texto dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. No debemos... Dice, nos debemos recibir los unos a los otros sin miramiento alguno, de la manera que Cristo lo hizo con uno, porque así lo enseña la Biblia. Recíbanse así como yo les recibí.
El contexto era de que gentiles y judíos, ya al ir conformando la iglesia, sus prácticas, sus culturas, sus creencias, deberían de tomar predominancia la fe en Cristo, y es cada una de ese bagaje cultural que ellos, cada uno tenía, debería de irse limando esas asperezas, pasándose por alto, corrigiéndose a tal grado de que pudieran recibirse como la Escritura lo señala. En el mismo capítulo 15, versículo 25 al 27, Jesús enseña, o Pablo enseña, mejor dicho, el deber que existe de ser recíprocos en nuestras prácticas cristianas. El texto dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues le pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. La reciprocidad cristiana, así como fueron beneficiados en un aspecto, ellos también tenían que aprender a beneficiar a otros en otros aspectos. Aquí usa los términos espirituales y también los términos en las cuestiones materiales, dice la palabra del Señor. Es un deber también porque es una, según el libro de Efesios 4:32, es una de las prácticas de la nueva vida en Cristo. Esta es la de ser misericordiosos. Y el texto de la Biblia lo expresa así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Sed misericordiosos, perdonadores, dice, usando el ejemplo. Dios nos perdonó en Cristo, nosotros también tenemos que perdonar. Y así como Dios tuvo misericordia de nosotros, uno tiene que aprender a tener misericordias de otros. Colosenses 3:12 también concuerda con este pensamiento. Hemos de decir que es el mismo autor, Pablo, que también escribe esta carta a los colosenses en el capítulo 3, verso 12. Vestidos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dentro de ese vestidos dice, como escogidos de Dios, santos y amados, está de entrañable misericordia. Nuestra identidad en Cristo es reflejada en la práctica de la misericordia. Si usted es misericordioso, usted está reflejando su nueva identidad en Cristo, porque la misericordia es parte de esta nueva identidad que tenemos en Él. Así que la práctica de la misericordia importa, es un deber cristiano, pero también debe ser mostrada a todos. Hemos de ser misericordiosos con quienes pertenecen a la familia de la fe, pero no debe estar limitadas a ellos. Usted ha de recordar el libro de Gálatas 6, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, dice la Escritura. En realidad, esta práctica de ser misericordioso, la Escritura va a enfatizar que debe ser a los que pertenecen a la fe, pero no debe estar limitada a ellos. En realidad, debe ser mostrada a todos los hombres, sin excluir. Y aquí está la instrucción bíblica. A quienes muchas veces odian y persiguen a los creyentes. Es el libro de Mateo 5, versos 44 y 48, donde Jesús dice: pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El amor de Dios en acción. Siendo así dice la Biblia, estaremos actuando y obrando y mostrando que somos hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Pero a la vez estaremos en ese proceso de perfeccionamiento, al cual anhelamos un día alcanzar la perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es así donde Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Y el amor de Dios debe ser mostrado también a través de nosotros. Y nuestros actos cuentan mucho. Ahora, en cuanto al ser misericordiosos, entonces el ejemplo supremo lo hallaremos en el Señor Jesucristo. Es el libro de el evangelista Marcos, capítulo 6, versículo número 34, donde señala esa compasión en la vida del Señor Jesús. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y aquí está el amor en acción. Nos dice la Escritura que al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Eran como ovejas que no tenían pastor, pero no quedó allí. Dice la palabra que comenzó a enseñarles muchas cosas. Es decir, la misericordia no solo es un sentimiento de bondad, también es un acto bondadoso. A la luz pues de que la misericordia puesta en práctica importa, es un deber cristiano y debe ser mostrada para con todos, eso nos lleva a la recompensa en esa bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, dice la Escritura, porque ellos alcanzarán misericordia. Por lo tanto, la misericordia o la práctica de la misericordia también tiene sus retribuciones. Así es claro que Dios recompensa y muestra misericordia para los que la tienen para con otros. Es el segundo libro de Samuel 22-26, donde la Biblia dice que Él se muestra misericordioso para aquellos que tienen misericordia. Ahora, también tiene sus retribuciones, alcanzarán misericordia, pero también tiene sus repercusiones de no practicarse. Usted ha de recordar la regla de oro establecida en Mateo 7:12, donde la Escritura dice claramente: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Las repercusiones de no practicarse, porque suele darse que muchas veces nosotros queremos que otros tengan misericordia de nosotros, pero nosotros no tenemos para con otros. Y Santiago 2:13 nos dice lo siguiente: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Es muy cierto, tenemos ciertas desventajas en cuanto a nuestro comportar y nuestro actuar, porque muchas veces nos gusta hacer, pero no nos gusta que nos hagan. Muchas veces nos gusta recibir, pero no nos gusta dar. Muchas veces queremos que las demás personas tengan atención a nuestras vidas, pero a veces nosotros no damos atención a nadie. Así que el texto de la Biblia nos habla de que hemos de poner en práctica esta compasión hacia la gente que está en necesidad. Hemos de tener amor hacia quienes están en dolor, en fracaso, en miseria. Hemos también tener y practicar y sacar a flote
o mostrar ese espíritu perdonador hacia el pecador. Recordemos Mateo 18, aquel hombre que le fue perdonado pero no quiso perdonar. El Señor así le dice, y clara, categóricamente dice, ¿verdad? El que quiera ser perdonado también tiene que aprender a perdonar. Y la grandeza del Señor es que Él nos ha perdonado, ha olvidado nuestros pecados, y Él quiere que también nosotros tengamos misericordia, así como Él la tuvo de nosotros. O como Pablo diría a la iglesia de Roma, recíbanse unos a los otros. Yo sé que las clases sociales, los entendimientos, los estudios, pudiera hacer diferencia, pero al final de la Escritura está señalando que en Cristo somos uno y que debemos aprender a aceptarnos los unos a los otros sin miramiento alguno. La misericordia, por lo tanto, ha de abarcar ese sentimiento de bondad en nosotros, pero también ese acto de bondad para con otros. Y tengamos en mente siempre que ese hecho de ser misericordioso es porque en nosotros hemos experimentado lo que es la misericordia. Recordemos, Dios ha sido lento para la ira y grande en misericordia para con cada uno de nosotros. Y así como Él tuvo misericordia de nosotros, también nosotros aprendamos a tener misericordia de otros. Como bien Jesús lo señaló en la parábola del buen samaritano, ¿quién fue aquel que fue prójimo? El que usó de misericordia. Y simplemente Jesús dijo así, ve y haz tú lo mismo. Que el Señor siga nutriendo nuestro ser con su amor, con su bondad y con su gracia. Y de esta manera no pasemos por alto el ser misericordioso. Pues la Escritura dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que no se nos pase la práctica de la misericordia, así como Dios ha tenido misericordia, nosotros tengámosla para con otros. El Señor sea con ustedes.